¿Creen ustedes que los muertos descansan en paz? Yo solía pensar que sí, que un panteón era solo tierra y lápidas, nombres grabados en piedra que el tiempo va borrando. Pero después de lo que vi, después de lo que le pasó a Julián, ya no estoy tan seguro. Hay lugares donde el respeto no es solo una tradición, es una regla de supervivencia, y el panteón es uno de ellos. Julián era de esos morros que no le tenían miedo a nada. Siempre decía que las supersticiones eran puras tonterías de viejos, que los muertos no podían hacerle nada a nadie, porque estaban muertos y ya. Un 2 de noviembre, en pleno Día de Muertos, fuimos juntos al panteón del pueblo a visitar a su abuela. Yo llevaba mis flores, caminando con cuidado entre las tumbas, respetando cada paso como me enseñaron desde chiquillo. Pero Julián no. Ese cabrón caminaba como si estuviera en un parque, pisando directamente sobre las lápidas, brincando de una tumba a otra como si fuera un juego. Le advertí. Se los juro que le advertí. Le dije que no hiciera eso, que pisar directamente una tumba era una falta de respeto grave, que mi abuela siempre decía que eso era como caminar sobre el pecho de los difuntos. Él solo se rió. Me dijo que estaba bien pendejo, que no pasaba nada. Y ahí fue cuando lo vi, cuando pisó la tumba de una niña que había muerto hacía como 50 años. La lápida estaba vieja, cubierta de musgo, y cuando Julián puso su pie derecho sobre ella, yo sentí algo en el aire, como si la temperatura bajara de golpe, como si algo pesado cayera sobre todos nosotros. Antes de continuar con lo que le pasó a Julián, si apenas estás descubriendo este canal, suscríbete a Millennium Planet para más historias que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el respeto a los muertos. Y oye, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me gustaría saber cuántos de ustedes conocen estas tradiciones o han vivido algo similar. Julián terminó yendo con una curandera del pueblo, una señora que conocía estas cosas. Ella le dijo que tenía que volver al panteón, pedir perdón en la tumba de la niña, llevar flores y veladoras, limpiar la lápida con sus propias manos. Lo hizo. Lo acompañé esa vez, y mientras él limpiaba esa tumba con agua y un trapo, llorando y pidiendo perdón, yo vi cómo las marcas en su pecho empezaban a desvanecerse. La presión se fue, las risas se detuvieron, pero el miedo nunca lo abandonó del todo. Desde ese día, Julián camina diferente en los panteones. Ya no es el morro sin miedo que era antes. Ahora entiende que el respeto a los muertos no es superstición. Es una lección que algunos aprenden de la manera más dura. Hay cosas que no deberían ser fotografiadas, ¿saben? No todo merece estar en una pantalla. No todo está hecho para ser contenido. Pero en estos tiempos, parece que la gente ya no entiende eso, especialmente cuando se trata de lugares sagrados como los panteones. Les voy a contar 2 historias que me sacaron de onda cuando las escuché. 2 historias que me hicieron entender que algunas reglas existen por algo más que simple tradición. La primera es sobre Daniela, una influencer de la Ciudad de México que tenía como 200.000 seguidores. Era de esas morras que todo lo documentaban, todo lo convertían en contenido para sus redes. Un día de muertos, se le ocurrió la brillante idea de ir al Panteón de Dolores a hacer una sesión de fotos. Quería capturar la belleza de las ofrendas, las tumbas antiguas, todo ese rollo estético que tanto le gustaba a su audiencia. El problema fue que nunca pidió permiso, ni a los familiares de los difuntos, ni a nadie. Simplemente llegó y empezó a tomar fotos. De todo. Daniela fotografió tumbas con nombres completos, ofrendas personales, hasta se tomó selfies junto a lápidas que tenían fotos de los muertos. Subió todo a su Instagram con hashtags como belleza mortuoria y tradición mexicana.
como si fuera una especie de museo al aire libre puesto ahí para su entretenimiento. Los comentarios al principio fueron de admiración, pero luego empezaron a llegar otros, usuarios que reconocían las tumbas de sus familiares, gente que estaba encabronada porque sus muertos aparecían en el perfil de una desconocida sin su consentimiento. Daniela ignoró los comentarios, los borró, siguió subiendo contenido. Pero las cosas cambiaron rápido, muy rápido. Esa misma semana su teléfono empezó a comportarse raro. Las fotos que había tomado en el panteón comenzaron a modificarse solas. Aparecían sombras que ella juraba no haber visto cuando las tomó. Figuras borrosas junto a ella en las selfies. Rostros en las ventanas de las criptas que estaban cerradas. Cada noche, su celular se encendía solo a las 3 de la mañana, siempre mostrando las mismas fotos, siempre con algo nuevo, algo que no debería estar ahí. Daniela intentó borrar las imágenes, pero volvían a aparecer una y otra vez, como si algo o alguien se negara a ser olvidado. La segunda historia es de Óscar, un morro de 23 años que cometió un error todavía más grave. Quería impresionar a su novia en su aniversario, pero andaba sin dinero. Así que se le ocurrió ir al panteón y robar flores de las ofrendas para armar un ramo. No cualquier flores, agarró rosas rojas, claveles blancos, lirios, las más bonitas que encontró en diferentes tumbas. En su cabeza, los muertos ya no las necesitaban, ¿verdad? ¿Qué más daba si él las usaba para algo bueno, para demostrarle amor a alguien vivo? Óscar le dio ese ramo robado a su novia y ella, sin saber nada, se puso feliz. Pero esa misma noche, ambos empezaron a tener pesadillas idénticas, sueños donde veían a personas mayores, niños, mujeres jóvenes, todos reclamándoles sus flores, todos señalándolos con dedos huesudos y miradas que atravesaban. Las flores comenzaron a marchitarse en horas, desprendían un olor agrio y rancio, como a muerte, como a tierra húmeda de cementerio. La novia de Óscar enfermó de algo que los doctores no pudieron diagnosticar. Una fiebre que la dejaba delirando, gritando nombres de personas que nunca había conocido. Estas dos prohibiciones tienen raíces profundas en nuestra cultura. Fotografiar sin permiso es capturar la imagen del difunto sin su consentimiento. Es exponerlo al mundo cuando su descanso debe ser privado y sagrado. Robar ofrendas es aún peor. Es quitarle al muerto lo único que sus seres queridos pueden darle. Es un acto de codicia que ofende no solo al difunto, sino a toda su familia, viva y muerta. Los antiguos sabían que estas acciones traían consecuencias, que los muertos tienen formas de cobrar las faltas de respeto. Daniela terminó cerrando sus redes sociales después de que su cuenta empezara a publicar cosas solas, imágenes perturbadoras que ella nunca subió. Óscar tuvo que regresar al panteón con su novia, devolver dinero para comprar flores nuevas para cada tumba que había profanado, pedir perdón de rodillas. Las pesadillas se detuvieron, pero la culpa, esa nunca se va del todo. La noche tiene su propio lenguaje en un panteón, un idioma que pocos se atreven a escuchar, y hay nombres que es mejor no pronunciar en voz alta, especialmente cuando las 12 campanadas acaban de sonar. Les voy a contar sobre Roberto y Claudia, dos personas que aprendieron esto de la peor manera posible. Dos testimonios que me dejaron claro que algunas prohibiciones no son para asustarnos, son para protegernos. Roberto era de esos güeyes que siempre tenían que demostrar que eran los más chingones del grupo. Cuando tenía 19 años, sus amigos le hicieron una apuesta. Le dijeron que no tenía los huevos para entrar solo al panteón municipal después de la medianoche y quedarse ahí por una hora completa.
La apuesta era de 1000 pesos, dinero que Roberto necesitaba porque andaba corto de lana. Así que aceptó sin pensarlo 2 veces, convencido de que no pasaría nada, de que los panteones de noche eran iguales que de día, solo más oscuros. Entró al panteón exactamente a las 12:30 de la madrugada, con su celular como única luz y un reloj para cronometrar la hora. Los primeros 15 minutos fueron tranquilos. Caminaba entre las tumbas sintiéndose victorioso, burlándose mentalmente de sus amigos por haberle dado dinero fácil. Pero algo cambió cuando pasó la media hora. Algo en el aire se volvió más denso, más pesado. Roberto empezó a escuchar pasos que no eran suyos, pisadas lentas sobre la grava que se detenían cada vez que él se detenía, que continuaban cuando él continuaba. El miedo le invadió el pecho, una sensación de ser observado desde todos los ángulos, desde las sombras entre las criptas, desde detrás de las lápidas más grandes. Lo que pasó después lo dejó marcado para siempre. A los 45 minutos, cuando ya estaba considerando salir corriendo y perder la apuesta, vio una figura al fondo del panteón, entre las tumbas más viejas. Era alta, demasiado alta, y no caminaba como una persona normal. Se movía de forma extraña, como si flotara a unos centímetros del suelo. Roberto sintió sus piernas temblar. El celular casi se le cae de las manos. La figura empezó a acercarse, cada vez más rápido, y él pudo ver que no tenía rostro definido, solo una mancha oscura donde debería estar la cara. Salió corriendo sin mirar atrás, brincó la barda del panteón y no paró hasta llegar a su casa. Llegó con las manos sangrando, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. La historia de Claudia es diferente, pero igual de perturbadora. Su padre había muerto hacía 2 años, y ella lo extrañaba con un dolor que no se calmaba. Durante el Día de Muertos, montó una ofrenda hermosa en su casa, con todas las cosas favoritas de su papá, sus cigarros, su tequila, fotos de cuando estaba vivo. Pero Claudia cometió un error que su abuela siempre le había advertido que no hiciera. Llamó a su padre por su nombre completo en voz alta, 3 veces seguidas, como si estuviera invocándolo. Esa misma noche, Claudia despertó con la sensación de que alguien estaba sentado en su cama. Abrió los ojos y lo vio, o al menos vio algo que tenía la forma de su padre, pero no era él, no completamente. Los ojos estaban vacíos, sin vida, y la sonrisa era demasiado amplia, demasiado forzada. La figura le habló con la voz de su padre, pero las palabras estaban mal. Decía cosas sin sentido, repetía su nombre una y otra vez, con un tono que la ponía la piel de gallina. Claudia gritó, cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió la figura había desaparecido. Pero el olor a tabaco y tierra mojada permanecía en su cuarto. Estas prohibiciones tienen un significado profundo en nuestras tradiciones. La medianoche es la hora cuando el velo entre los mundos es más delgado, cuando los muertos tienen más poder, más presencia. Entrar solo a un panteón en ese horario es exponerse a fuerzas que no entendemos, a entidades que no son necesariamente los espíritus de nuestros seres queridos. Y los nombres tienen poder, son como llaves que abren puertas que deberían permanecer cerradas. Llamar a un muerto por su nombre completo es invitarlo a regresar. Pero no siempre regresa el que nosotros recordamos, a veces regresa algo más, algo que usa su forma, pero no es él. Roberto nunca volvió a entrar a un panteón de noche, ni siquiera acompañado. Claudia aprendió a hablarle a su padre con respeto, pero sin nombrarlo directamente, usando apodos cariñosos que no tienen el mismo peso que un nombre completo.
Ambos entienden ahora que hay límites que no deben cruzarse, que la noche y los nombres son territorios peligrosos cuando se trata del mundo de los muertos. Don Miguel trabajó como guardián del Panteón Jardín durante 30 años, 30 largos años caminando entre los muertos, cerrando rejas, limpiando pasillos. Ese hombre vio cosas que la mayoría de la gente nunca verá. Escuchó historias que harían temblar hasta al más valiente. Pero de todas las advertencias que daba a los visitantes, había una que repetía con más insistencia que cualquier otra, una regla que él consideraba sagrada y que muchos ignoraban por pendejez o por desconocimiento. Nunca, pero nunca, des la espalda al panteón cuando te vayas. La primera vez que escuché a don Miguel hablar de esto fue una tarde de noviembre. Yo había ido a visitar la tumba de mi tío y lo encontré cerrando la reja principal. Me vio caminar normal hacia la salida y me detuvo con una mano en el hombro. Me dijo con esa voz rasposa que tenía, como de fumador viejo, que caminara de espaldas los últimos 3 pasos antes de cruzar la reja, que mirara hacia las tumbas mientras salía. Yo pensé que estaba loco, que era una de esas manías que desarrollan las personas que pasan demasiado tiempo rodeadas de muerte. Pero él me contó una historia que me hizo cambiar de opinión. Una historia que todavía me pone la piel de gallina. Hace como 15 años, una familia llegó al panteón para el funeral de su abuelo. Era un entierro grande, mucha gente, muchas lágrimas, todo el ritual tradicional. Cuando terminó la ceremonia y todos empezaron a irse, don Miguel notó que el hijo mayor del difunto, un hombre de unos 40 y tantos años llamado Ernesto, salió del panteón caminando rápido, con prisa por largarse de ahí. Le dio la espalda completa al lugar, ni siquiera volteó para despedirse, o para ver por última vez dónde quedaba su padre. Don Miguel no le dijo nada en ese momento, pero supo que algo malo iba a pasar. Lo sintió en los huesos, en esa intuición que solo da la experiencia. Ernesto comenzó a sentir que algo lo seguía esa misma noche. No era una sensación vaga, era algo concreto, pesado, como si alguien caminara justo detrás de él todo el tiempo. En su casa, escuchaba pasos que se detenían cuando él se detenía, respiraciones que no eran suyas, sombras que se movían en su visión periférica. Su esposa pensó que estaba traumado por la muerte de su padre, que era el duelo manifestándose de forma extraña. Pero las cosas empeoraron cuando Ernesto empezó a sentir que algo le tocaba la espalda. Siempre la espalda, como dedos fríos presionando entre sus omóplatos, empujándolo suavemente hacia adelante. Lo más cabrón fue cuando Ernesto empezó a tener accidentes. Se tropezaba sin razón, se caía por las escaleras, casi lo atropella un coche porque algo lo empujó hacia la calle, justo cuando pasaba un camión. Cada vez que esto pasaba, él juraba que había sentido manos en su espalda, empujándolo, tratando de hacerle daño. Su familia lo llevó con doctores, psicólogos, hasta con un neurólogo pensando que tenía algo en el cerebro. Pero don Miguel sabía lo que era. Sabía que el abuelo de Ernesto se había sentido ofendido, abandonado, porque su hijo le había dado la espalda sin despedirse, sin mostrar respeto en su partida. Don Miguel fue a buscar a Ernesto y le explicó lo que pasaba. Le dijo que tenía que regresar al panteón, acercarse a la tumba de su padre caminando de frente, pasar ahí un rato hablándole, pidiéndole perdón, y cuando se fuera, tenía que hacerlo mirando hacia atrás, caminando de espaldas hasta cruzar la reja principal. Ernesto lo hizo, aunque se sentía ridículo haciéndolo. Pero funcionó. Las sensaciones se detuvieron, los accidentes cesaron. La presencia que lo seguía simplemente se esfumó como si nunca hubiera estado ahí.
Esta tradición tiene un significado hermoso cuando lo entiendes. Darle la espalda a un panteón es como darle la espalda a tus muertos, es decirles que ya no importan, que te vas y los olvidas. Caminar de espaldas, mirar hacia las tumbas mientras te alejas, es una forma de decir que los llevas contigo, que no los abandonas, que el respeto permanece incluso cuando te vas. Es un gesto pequeño pero poderoso, una última muestra de amor y reverencia antes de regresar al mundo de los vivos. Don Miguel me dijo algo antes de que yo me fuera ese día, algo que nunca olvidé. Me dijo que los muertos no piden mucho, solo respeto, solo que los recordemos con cariño y que no los tratemos como si fueran nada. Y darles la cara al irnos, aunque sea solo por unos segundos, es recordarles que siguen siendo importantes, que su memoria vale, que no están solos en esa tierra fría. Después de todas estas historias, después de ver lo que le pasó a Julián, a Daniela, a Óscar, a Roberto, a Claudia y a Ernesto, hay algo que queda muy claro, algo que no podemos ignorar aunque queramos. Los panteones no son solo pedazos de tierra con nombres tallados en piedra, son umbrales sagrados donde el mundo de los vivos toca el mundo de los muertos. Y ese contacto exige respeto, exige que entendamos que hay fuerzas más grandes que nosotros, más antiguas que nuestra lógica moderna. Recapitulemos las 6 prohibiciones que hemos explorado, las 6 reglas que nuestros ancestros nos dejaron no por superstición, sino por sabiduría, por experiencias que ellos vivieron y que nosotros seguimos viviendo cuando las ignoramos. Nunca pises una tumba directamente, porque es como caminar sobre el pecho de los difuntos. Es violar su espacio más íntimo y sagrado. No fotografíes tumbas sin permiso porque estás capturando el descanso de alguien sin su consentimiento, exponiéndolo al mundo cuando debe estar en paz. No robes flores u ofrendas porque son el único regalo que los vivos pueden dar a sus muertos. Y quitárselo es un acto de codicia que ofende tanto al difunto como a sus familiares. No vayas solo después de medianoche, porque esa es la hora cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado, cuando las presencias tienen más poder y más hambre de contacto con los vivos. No llames a los muertos por su nombre completo, porque los nombres son llaves que abren puertas, y no siempre regresa lo que esperamos cuando invocamos a alguien que ya partió. Y nunca des la espalda al salir, porque es darle la espalda a tus muertos. Es abandonarlos sin despedida, sin mostrar que su memoria sigue viva en ti. Estas reglas no fueron inventadas para asustarnos o para controlar nuestro comportamiento. Fueron creadas para protegernos, para mantener el equilibrio entre nuestro mundo y el de ellos. En la cultura mexicana, la muerte no es el final de la relación, es solo una transformación. Los muertos siguen presentes en nuestras vidas a través del recuerdo, de las ofrendas, de las visitas al panteón. Y esa presencia continua requiere que mantengamos ciertos límites, ciertas señales de respeto que les hagan saber que no los hemos olvidado, pero tampoco los estamos perturbando. Yo he visitado panteones desde que era niño. He visto cómo la gente se comporta ahí. He escuchado historias de familiares, de amigos, de desconocidos que se atrevieron a romper estas reglas. Y hay un patrón que se repite una y otra vez. Los que no respetan terminan pagando un precio, ya sea con miedo, con culpa, con accidentes inexplicables o con presencias que no los dejan en paz. No es castigo por ser malo. Es consecuencia de romper un pacto ancestral, de violar un espacio que debe ser tratado con reverencia. La pregunta que siempre me hago, y que quiero que ustedes se hagan también, es qué tipo de persona queremos ser cuando visitamos a nuestros muertos. ¿Queremos ser de los que llegan con prisa, que toman fotos para las redes, que caminan sin cuidado sobre las tumbas de extraños?
¿O queremos ser de los que llegan con flores frescas? Que caminan despacio mostrando respeto, que se despiden mirando hacia atrás porque entienden que la memoria es un puente que debe mantenerse fuerte. Yo elijo lo segundo, y no por miedo, sino por amor, por entender que los muertos merecen la misma dignidad que tenían cuando estaban vivos. Cada vez que visito el panteón donde están mis abuelos, mis tíos, mis amigos que ya se fueron, camino con cuidado, hablo en voz baja, me despido como se merecen. Y nunca, pero nunca, les doy la espalda cuando me voy, porque quiero que sepan que aunque ya no estén aquí físicamente, su lugar en mi vida sigue siendo sagrado. Si has llegado hasta el final de estas historias, si has escuchado todo lo que tenía que contar, te pido que compartas este mensaje con las personas que quieres, que les enseñes estas reglas a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos. El respeto a los muertos no es cosa del pasado. Es algo que necesitamos más que nunca en estos tiempos donde todo parece ser contenido, donde todo parece ser desechable. Y si aún no te has suscrito a Millennium Planet, hazlo ahora para más historias que te harán reflexionar sobre las tradiciones que están desapareciendo, sobre la sabiduría que estamos perdiendo. Los panteones son lugares de memoria, de conexión, de amor que trasciende la muerte. Tratémoslos como lo que son, espacios sagrados donde lo visible y lo invisible se encuentran, donde el respeto no es opcional, sino necesario. Porque al final del día, todos vamos a terminar ahí, y nos gustaría que nos trataran con la misma dignidad que nosotros mostramos hoy.